Queridos hermanos, es sin duda alguna uno de los discursos más impresionantes y más profundos, el conocido como el discurso del pan de vida que Jesús da a sus discípulos. Contenido en el Evangelio de San Juan, hoy hemos escuchado una parte de ese discurso. Puede parecer repetitivo, reiterativo, e inclusive cuando no se entiende muy bien el contexto bíblico, nos resulta más difícil todavía entender la aplicación práctica o el pretexto que tendríamos hoy para hablar de él. Dicen los especialistas en Biblia que el texto tiene un contexto y un pretexto, ¿sí? El contexto, es decir, la historia en la que se da, pero también el pretexto, es decir, ¿para qué se aplica eso? Porque el texto tiene que darnos una respuesta, tiene que ser una manera de entender las cosas desde Dios. Vamos a ver si puedo brevemente compartir con ustedes en esta noche algunas de las ideas más importantes de este texto bíblico y de este discurso. Hemos de entender que para el judío lo más importante o el personaje más importante que existe es sin duda alguna, después de Abraham, el padre de la fe, Moisés, porque es el libertador y es el hombre que sirvió de instrumento para hacer la alianza con el pueblo. Y no solamente por haber alcanzado a celebrar esa alianza, sino por haber hecho todo el camino en el desierto luego de conseguir la liberación para el pueblo, guiándoles, haciéndoles que puedan tener agua, que puedan tener alimento, que puedan vencer a las serpientes, a las víboras que mordían cuando, víctimas de sus propias idolatrías, empezaron a pagar las consecuencias con la muerte. Entonces, por todo eso Moisés es tremendamente importante, y nadie más grande que ese personaje, salvo el Mesías a quien esperaban y que cuando llegó y estaba con ellos no lo reconocieron. Y uno de los pasajes más grandes o más importantes que recuerda siempre el pueblo es cuando Dios les dio a través de Moisés el maná. ¿El qué es esto? ¿Qué significa? El pan que en el desierto les alimentó a él y les permitió llegar a la tierra prometida teniendo sustento. Y ya que era tan importante para el judío esto, Jesús va a decir en el texto bíblico de San Juan que no es que Moisés les dio ese pan, sino que les dio Dios, y que ahora Él es el nuevo pan, por así decirlo, el pan que baja del cielo, el pan que ellos tienen que buscar para alimentarse y no para tener una vida temporal, sino para buscar la vida eterna. Porque los que comieron el maná, incluyendo al mismo Moisés, murieron. Era un pan para la barriga, podríamos decir. En cambio, el pan, el alimento que Jesús ofrece, es un pan para la eternidad. Es el pan que viene de Dios para la vida eterna. Este es un poco el contexto de este texto para que nosotros podamos entender ahora sí el pretexto. Yo soy bueno para meter pretextos. Vamos entonces a hablar de uno de estos, ¿ya? Cuando el ser humano se esfuerza, cuando el ser humano se dedica a estudiar, a trabajar, aunque sea a robar, si no, pregunten a los respetables y honorables políticos ecuatorianos y administradores públicos envueltos en este sinnúmero de marañas, que ya uno ya no sabe si es cierto o es una película de terror la que está viendo, ¿no? Pensar tanta cosa, ¿no? Lo que quiero decir es, el hombre hace horrores, mata, se vende, pierde su dignidad, calla y vuelve su propio ser
cómplice del peor de los pecados. En fin, ¿para qué? Para asegurarse el pan, para asegurarse la ropa, para asegurarse la casa, para asegurar, como saben decir los padres, el futuro de mi familia. Suena bonito, ¿no? Casi que da gana de llorar oyendo eso. Qué padres tan dedicados tenemos. Qué personas más responsables. ¿A qué costo? ¿Y saben qué? El problema es que nos estamos preocupando, como este pueblo, nos estamos preocupando solamente del pan para la barriga, de cubrir nuestro frío con trapos que se ensucian y apestan, sean de la marca que sean, baratos o caros. A veces una ropa de bayeta o de lana de borrego creo que abriga mejor que ropas lujosas cuando el frío es muy grande, ¿no es cierto? O sea, a veces ni siquiera cumplen la función. Comer, aunque a veces ese alimento hasta nos enferme. En fin, la casa. Y todo eso son cosas materiales. Tan materiales que tienen un tiempo de uso, un tiempo de cumplir una función y después desaparecen. ¿Y qué nos está pasando? Que no estamos buscando con ese mismo ahínco el alimento para el alma, el alimento para el corazón, el alimento para la eternidad. ¿Cuánto alimentamos a veces nuestra mente? Y hay gente que es una lumbrera, mis respetos, con 50,000 títulos obtenidos y otros 50 por obtener. Yo sé que estoy exagerando, pero es que estoy ridiculizando esa situación. Pero qué pobreza de afecto, de sentimiento, qué pobreza de valores. La mayor parte de sindicados en estos temas, por ejemplo, del país, toditos tienen títulos. Creo que todos entre los doctorados, falta el PhD más importante, inhumanos, incapaces de entender que su conocimiento debían usarlo para el bien y no para el mal, porque eso también es un alimento. El alimento del placer ni se diga. Vamos por la vida desembocados, desbocados en el placer, pensando que la vida va a ser un constante placer y el placer también termina. ¿Cuánto placer puede aguantar una persona en su vida? Díganme ustedes, ya, yo no les puedo decir que puedo decir yo esto porque nunca me he chumado y eso es verdad, pero díganme ustedes, a ver, la purísima verdad. Cuando ustedes se han pegado la buena borrachera o han chupado todo el fin de semana de carnaval, ya, ¿han podido seguir y continuar después o llega un momento en que ya hasta aquí nomás? ¿Sí o no? Yo he mirado en las fiestas, eso sí he visto, y como soy juzgón les cuento, cómo empieza la gente y es teque, y después les veo cómo se quedan, el resto sigue bailando y algunos se pierden hasta el plato de comida porque se quedan. A mí me hacen acuerdo de los años viejos, de esos que les ponen en las puertas, los que no hacen un arreglo grande, le ponen al muñeco ahí todo descuajiringado ahí, igualito. ¿Qué quiere decir? El placer tiene su límite. Mirar tantos jóvenes víctimas de la droga y que por conseguir droga en estos días había en las redes como un muchachito cayó en la adicción del H, ¿no? Una droga fuerte que está muchísimo en nuestra costa y que este chico le consiguieron, le regalaban al principio y después la manera de conseguir la droga era vendiendo y eso le llevó a delinquir. Entonces la historia de este muchacho, llegando hasta a convertirse en un gatillero de la mafia, está mostrando cómo una persona por el placer puede hacer todo, pero ese placer tiene su límite. Su límite no solamente del aguante y de la destrucción de sus neuronas, porque hay que ser bien torpes para pensar que la droga no hace daño a la gente.
destroza a la gente. Y hay quienes viven de eso, eso sí. Por eso le tienen pavor que se castiguen estas cosas, por ejemplo, en la ley, pero en serio. No detenerle hoy día y sacarle mañana. Tienen miedo de que eso se apruebe en este país, ¿no? Entonces, tú miras cómo ese límite del placer tiene una persona. No solo en el consumo, ya no doy más, ya no puedo más, sino el límite del aguante social y del profundo abismo en el que tú puedes caer. Entonces, ese es el pan del maná. Y que hoy el Señor nos puede decir a nosotros: ustedes están preocupados del maná, de comer ese pan, pero no están comiendo el pan que ha bajado del cielo, porque ese pan que yo te ofrezco es para que no mueras. Quien es capaz de alimentarse del pan de Dios será alguien que realmente llenará su vida de plenitud y no de momentos. Nos encanta vivir los momentos, los placeres de momento, y después nos quedamos más vacíos, más vacíos. Es hermoso este texto. El Señor hoy nos sigue ofreciendo el pan de vida, que no solamente debemos entenderlo como el pan hermoso que es presencia real, ese regalo precioso que Dios nos dio de su Eucaristía. Por supuesto, ahí está el pan de vida, pero es también la palabra que escuchamos, es también nuestra propia vida que se va alimentando del amor, de la paz, de la justicia. Esos son los resultados del pan de vida, haciéndose pan de vida en nosotros. Y muchas veces nosotros no estamos buscando ese pan, buscamos el pan material y de eso nos encargamos toditos. Bueno, cierto es que hay también algunos ociosos que no quieren hacer nada y creo que tienen suerte. Yo veo a políticos dedicados en campaña todo el año, yo no sé qué tiempo trabajan. Yo también soy vago, pero de vez en cuando sí trabajo. No, todo el mundo se dedica a buscar ese pan, el pan del intelecto, el pan del placer, el pan del placer, el pan, en fin, de las diversiones, póngale usted lo que quiera. ¿Qué tiempo y cómo estamos buscando el pan de Dios? Si quieren que te diga, eso que puede alimentarte y llenar los vacíos y el hambre más profundo del ser humano. No es raro en mi vida de sacerdote escuchar muchas veces, hoy escuchaba a una persona que me decía: no sé qué quiero en mi vida. Y si uno se pone a ver, es una persona buena, es una persona chévere, linda y que ha conseguido cosas en su vida, pero tiene esta gran interrogante: no sé ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es eso? Hambre de plenitud, hambre de felicidad, hambre de amor. A ver, alguno que por ahí sea medio muela floja, bragueta floja, que ande echando lente y va de moza en moza, de mujer en mujer, de marido en marido, y no logra estabilizarse su vida, ni logra ponerse por fin ya serio en su vida. En el fondo, ¿qué es? Hambre de amor. Hambre de sentirse amado y de poder amar, y obviamente nunca va a llenar ese vacío, ese hambre, porque está buscando solo el pan material del afecto, del beso, de la caricia, del erotismo, pero no está buscando el pan eterno del verdadero amor, que es la donación de la vida, que es lo que les diferencia a ustedes, quienes entre tropiezos y caídas han aprendido a amar como Dios les amó, y por eso tienen 25, 30, 40, 50, 60 años de vivir juntos, no porque sea fácil, porque es el pan del amor. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y así por el orden, ¿no? Cada ser humano que hace un mundo de cosas, pero que vive una tristeza inmensa, que se ríe a carcajadas. Me preocupan mucho la gente que se ríe mucho. Con mi padre ahí en las noches que sacamos a veces a mi perrito, y hay un grupito que siempre chupa, y más escandaloso que el verles todas las noches a veces allí es el vocabulario que utiliza una chica que siempre se reúne con ellos y los muchachos, un vocabulario de cantina, pero son esas risas desaforadas. Y yo a veces converso con él y digo, ese escándalo en el fondo demuestra una tristeza inmensa. ¿Cómo será la vida de ellos? Que tienes que gritarle al mundo el ja, 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 tal vez para no mostrar las profundas tristezas y llantos que llevas dentro.
hambre de felicidad, hambre de amor, hambre de paz, hambre de tener sentido tu vida, hambre de que tu vida sea útil para alguien, y nunca lo vas a llenar porque solo estás buscando un pan material, porque no buscas ese pan. Pues hoy el Señor nos dice a nosotros: yo soy el pan de vida, vengan a mí, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y no se refiere a la vida corporal o física, se refiere a esa vida eterna, que es la vida espiritual por la que tenemos que luchar, por la que tenemos que trabajar, la que debemos construir todos los días en nuestro quehacer. Hagamos ese propósito, queridos hermanitos. Yo les felicito por ser trabajadores y no ociosos como el Padre Marcelo, ya. Pero no busquen solo el pan material, busquen el pan de Dios, busquen el pan de la vida, porque a veces buscando esos panes pasajeros, en vez de tener pan de vida, tenemos un pan de muerte. Que Dios nos ayude y que nos alimentemos de lo único que le puede llenar y dar sentido a nuestra vida, que es el amor de Dios.